Universidad del Valle de Atemajac presenta UNIVA TV. Psicología, sociedad, salud, economía, cultura y familia. Centro de Producción Audiovisual UNIVA. UNIVA TV. UNIVA, Universidad Católica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuéntame un cuento. Eso es lo que algunos niños dicen en las noches a sus papás. ¿Usted cuántas veces le contó un cuento a su papá o a su mamá? O al revés, usted a sus hijos o sus abuelitos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces inventó un cuento? ¿O cuántas veces lo modificó? ¿O cuántas veces se negó a hacerlo? ¿Sabe usted que contar cuentos es el tema de hoy? Quédese con nosotros y conozca a nuestros invitados. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros, bienvenidos los tres. Gracias. Y pues cuéntenos un cuento, ¿verdad? Sería lo que les diría ahorita. ¿Por qué hablar de cuentos, Raimundo? Bueno, yo creo que es muy importante tener claro como padres, como maestros, que hay diferentes alternativas para promover la educación en valores, los conocimientos nuevos, la ciencia inclusive en los hijos. Y creo que nos olvidamos siendo adultos de que una vez fuimos niños y tendimos mucho a esas imágenes fantásticas que nos provocaban en su momento los cuentos. Y yo creo que por eso es importante, porque hay que recuperar esa parte que de pronto vamos perdiendo conforme nos vamos haciendo adultos y serios, y recuperar el cuento como un vínculo que por medio de las personas que los cuentan o que los inventan, logran que el niño establezca un contacto diferente, más activo, más creativo, diría yo, de la propia realidad. Entonces yo creo que por eso es importante que hablemos de los cuentos y que contemos cuentos. Maestro Sergio, pero ¿qué chiste tiene contar un cuento? ¿Para qué serviría? Fíjate, es tan importante que el cuento es una forma de metáfora. Y la metáfora no la decodificamos, no la introducimos en el cerebro por la parte del hemisferio izquierdo, que sería como el lógico, el matemático. Entra por la razón, entra exactamente al hemisferio derecho, es decir, entra al puro inconsciente. Eso que decían, que se dicen cuentos chinos, esos cuentos chinos es exactamente como se transmite la cultura en China. Hacen una escenificación con unos títeres sobre una manta, y ahí cuentan cuentos, y si tú tienes la oportunidad de ver desde fuera, se ve la manta, se ve el que está dirigiendo los títeres, y ves el auditorio, y el auditorio está hipnotizado, así como un niño cuando tú te dice cuéntame un cuento, y tú se lo cuentas, nomás a veces necesitas decir érase que se era, y en ese momento el niño entra en periodo de aprendizaje. Como cada verano, la señora Pata empolló y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre eran los más guapos de todos. Uno a uno fueron saliendo, cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora Pata y sus amigas. Tan contentas estaban que tardaron un poco en darse cuenta de que un huevo, el más grande, aún no se había abierto. Al poco tiempo, el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente patito, más grande que sus hermanos. Pero ¡oh, sorpresa! Muchísimo más feo y desgarbado que los otros. La señora Pata se moría de la vergüenza y el patito quedó tristísimo porque se empezó a dar cuenta de que ahí no lo querían. Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, empeoraba, pues crecía muy rápido y era flacucho y desgarbado, además bastante torpe. El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos de verdad y que lo quisieran a pesar de su desastroso aspecto. Y una mañana, muy temprano, antes de que se levantase el granjero, huyó por un agujero del cercado. Así llegó a otra granja, donde una vieja le recogió. El patito feo creyó que había encontrado un sitio donde por fin lo querrían y cuidarían,
pero se equivocó también, porque la vieja era mala y solo quería que el pobre patito le sirviera de primer plato. También se fue de ahí corriendo. Llegó el invierno y el patito feo casi se muere de hambre, pues tuvo que buscar comida entre el hielo, la nieve y tuvo que huir de cazadores que pretendían dispararle. Al fin llegó la primavera y el patito pasó por un estanque donde encontró a las aves más bellas que jamás había visto hasta entonces. Eran elegantes, gráciles y se movían con tanta distinción que se sintió totalmente acomplejado porque él era muy torpe. De todas formas, como no tenía nada que perder, se acercó a ellas y les preguntó si podía bañarse también. Los cisnes le respondieron: ¡Claro que sí! ¡Eres uno de los nuestros! A lo que el patito respondió: No se burlen de mí, ya sé que soy feo y desgarbado, pero no se rían por eso. Mira tu reflejo en el estanque, le dijeron ellos, y verás cómo no te mentimos. El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que vio le dejó maravillado. Durante el invierno se había transformado en un precioso cisne. Aquel patito feo y desgarbado era ahora el cisne más blanco y elegante de todos cuanto había en el estanque. Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para siempre. Claro, maestro Blas, ¿pero qué sería un cuento? Porque quien nos ve en la televisión, una mamá o un papá diría, bueno, pero dime, ahora sí vamos a ver, ¿qué es un cuento? Bueno, un cuento es una realidad aparentemente ficticia que, como dice el doctor, va directamente a la estructura del inconsciente. Un cuento es una presentación de un fenómeno de una forma coloquial, en donde no está tecnificado el concepto, sino que surge de los modelos o surge de las cosas cotidianas de la vida. Es decir, yo puedo transmitir el pensamiento más elevado y el más complejo a través de que dos osos están en una montaña y el oso le dice a la osesna qué vamos a hacer de la vida, y desde ahí se empieza a transmitir el conocimiento más complejo a través de algo con tanta simplicidad. Como decía el doctor también, el cuento genera desde el momento en que se escucha un estado prehipnótico, es decir, desde el momento que la persona lo escucha entra en un estado prehipnótico en donde la comunicación del cerebro derecho empieza a funcionar y los mecanismos del cerebro izquierdo se van bajando. Cuando estamos frente al conocimiento, cuando estamos frente a un libro o a una información muy compleja, a veces nuestros mecanismos de defensa se elevan, ¿no? O nuestras creencias internas de decir no puedo, o no entiendo, o a ver esto que me estás explicando, o más si nos ponen números, inmediatamente el mecanismo aparece y nos bloqueamos. Pero lo que hace el cuento va, al dirigirse a esta estructura del cerebro derecho, bajan los niveles de estrés y por tanto está una actitud inclusive corporal de aprendizaje para el conocimiento más complejo. Muy bien. Y Raimundo, entonces esto nos indicaría que los cuentos favorecen el desarrollo de un niño. Por supuesto. ¿Sí? Como decía hace un momento, yo creo que es una estrategia lúdica inclusive que permite que el niño entre en contacto con esa parte de la realidad que, como ya se ha dicho, es muy difícil hacerlo vía la inteligencia solamente. ¿Qué es lúdica? Que tienen la oportunidad de verlo como un juego que les genera un aprendizaje específico, Sí. ¿no? En este caso, por ejemplo, el cuento pone en contacto a la realidad cultural y social de un grupo en donde se encuentra inserto el proceso de desarrollo del niño. Entonces esto permite que el niño vaya logrando asimilar de una forma más amable, más cercana, más familiar inclusive, lo que está sucediendo en su entorno. Del ejemplo que hace un momento nos daba el maestro Sergio de los cuentos chinos, es cómo el niño por medio del cuento empieza a identificarse con alguno de sus personajes. Y a propósito de la identificación, empieza a entender muchas cosas que suceden en el contexto. Por ejemplo, los padres que tienen muchos problemas con la disciplina de sus hijos, que te gusta entre los 3 y los 7, 8 años, si utilizan la estrategia del cuento, o a lo mejor la estrategia del teatro guiñol, van a darle una serie de mensajes al hijo, que el hijo los va a incorporar de una manera más personalizada que si lo hicieran por medio, por ejemplo, del regaño, o de la orden, o de la instrucción. Porque entonces por medio del cuento hacen que el niño logre ciertos niveles de identidad con alguno de los personajes y va siguiendo entonces, por medio de su aprendizaje, las conductas que se le presentan en el cuento. El cuento es un poco mito, es un poco historia, es un poco leyenda, es un poco misterio inclusive. Sí. Y estos elementos son los que hacen que efectivamente este hemisferio derecho empiece a retomar desde la parte artística de la persona estos elementos y vaya configurando, gracias a la participación del hemisferio izquierdo, un aprendizaje que le va a ser significativo.
Muy bien, hacemos una pausa, regresamos enseguida con usted. Estamos hablando de los cuentos en el desarrollo de los niños. Quédese con nosotros. El cuento oral es tan antiguo como la humanidad. Sin embargo, el cuento literario es de procedencia oriental. El vocablo cuento proviene de contar lo que se dice a viva voz. De aquí se deriva el cuento popular, que era también anónimo, extenso, con numerosos personajes, tramas complejas, efectos múltiples y sobre todo, con desenlaces inesperados. Continuamos. Univa TV. Univa TV. Regresamos. Univa TV. Univa TV. La lectura es un instrumento de ayuda inapreciable. Viene a suplir aquellas deficiencias y aquellos pequeños o grandes huecos de educación o conocimiento que los padres pueden llegar a tener. Los cuentos en el desarrollo del niño, ese es el tema de hoy. Maestro Sergio, ¿cualquier cuento podríamos contarle a los niños y sirve para su desarrollo? ¿O tiene que ser con características? Sí, pero también puede servir para su no desarrollo. Por ejemplo, las telenovelas. Es una forma de culturalizar a las gentes, a los que las ven, y darles para que sigan repitiendo conductas que a veces no son satisfactorias para ellos. El problema es esto, que si nosotros nos metemos al área lógica, empezamos a hablar de negocios, de números, de responsabilidades, y como decía el maestro Blas, automáticamente yo me evado. Sí. Pero si a mí me empiezan a platicar una historia, yo me intereso, bajo defensas y me entrego. Y ahí es donde, si yo sé contar cuentos, como decía el maestro hace un momento, si yo quiero enseñarle algo, simplemente diseño un cuento en donde los personajes, aparece un rey, aparece la reina y aparece el principito, que era muy buen chico. Ese chico siempre escuchaba a sus papás. Y el niño, fíjate, está oyendo el cuento del rey, de la reina y del principito, y sin embargo internamente, aunque no se da cuenta, está interpretando que es él. Y entonces va recibiendo la enseñanza y la cultura que se le quiere dar. Generalmente se maneja mucho lo bueno, lo malo, cosas así. Lo feo, lo bonito. Lo feo, lo bonito. Entonces, ¿qué características debería tener un cuento? Porque a lo mejor algún papá o alguna mamá dice, bueno, pues sí estoy de acuerdo, pero ahora ¿cómo le hago para buscar un cuento? Bueno, sería muy largo decir como qué características, pero si lo digo en una frase, va a quedar completo. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Sherezada? Sherezada se ganó el sultán, se casó con él, nunca la mató. ¿Por qué? Porque siempre le platicaba un cuento y lo dejaba inconcluso. Entonces eso es un aspecto muy gestáltico, dejar la figura abierta para que se genere la necesidad de saber más. Codicia. Cavando para montar un cerco que separara mi terreno del de mi vecino, me encontré, enterrado en mi jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, me interesó por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Pero igual desenterré el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y arrumbadas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo, empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte no era mi caso. Hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener, el muy miserable,
que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado, porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Eso sí, no soporto la gente codiciosa. Y maestro Blas, yo le preguntaría, ¿hay alguna periodicidad? ¿Cuándo es aconsejable? ¿Cada tercer día? ¿Cada 15 días? Yo creo que aquí, hablando, el doctor Sperry en el año 78-80, él hace investigaciones neurológicas y recibe el premio Nobel precisamente en medicina en Estados Unidos por sus investigaciones respecto a los hemisferios. Esta persona descubre que cuando estamos en un nivel de tensión, de tanta racionalización, activar el cerebro derecho permite que este nivel de estrés disminuya. Por ejemplo, cuando llega una persona en un estado de crisis, sobre todo de ideación suicida, llega y dice, oye, tengo tantos problemas, el dinero, la casa, el trabajo, y está en un hemisferio izquierdo, es decir, está en una tensión, en un nivel de racionalización tan grande que un simple cuento, una metáfora puede hacer que se active el cerebro derecho, como decirle que los problemas son como las olas del mar, van y vienen. Y entonces en ese momento la persona va utilizando el recurso de la metáfora y del cuento conforme sus necesidades corporales se lo vayan pidiendo. En este caso no podría yo decir cada determinado tiempo, pero yo creo que con cierta periodicidad darse la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a un autor que viene al caso mencionar como Jorge Bucay, que en próximos días vamos a estar con él aquí en Guadalajara. Va a venir, ¿verdad, Jorge Bucay? Sí. ¿Cuándo viene él? El 16, 17 y 18 de este mes de noviembre. Aquí está en Guadalajara. Va a estar aquí con nosotros. ¿A qué viene él? Viene a un congreso. ¿Un congreso? A un congreso de la Asociación Latina de Gestalt. ¿Es psicología todo esto? Sí, es psicoterapia. ¿No? Sí, de hecho, vamos a estar en el Hotel Fiesta Americana, en el Salón Las Flores, el día 17, aprovechando que va a estar en el Congreso, y va a tener una conferencia, de las 8 a las 10 de la noche. De hecho, aquí mismo en la universidad se pueden poner en contacto al Departamento de Psicología, y bueno, aquí les damos toda la información sobre las características de la conferencia, los costos, etcétera, ¿no? Muy bien. Para que se puedan incluir. Y haciendo un comentario con relación a esto, que dejar muy claro que el doctor Bucay también viene por parte de la editorial Océano, pero no va a dar una conferencia. Hay alguna información por ahí que menciona que va a estar, pero con el Grupo Océano y en la Feria del Libro. Pero él realmente solamente va a trabajar en talleres, en el Congreso Gestal y en la conferencia en la UNIVA, para que no se confunda la gente, porque podrían decir, bueno, es que si va a estar en la FIL y es gratis y acá están teniendo un costo, no, pero en la FIL es la presentación de su libro, no es conferencia ni es taller. Muy bien, hacemos otra pausa, regresamos enseguida con usted aquí a UNIVA TV. Estamos hablando del cuento en el desarrollo de los niños. El cuento induce el desarrollo de la imaginación en los niños, utiliza fábulas o metáforas percibibles para ellos que fomentan la relación social y la capacidad de pensar. Continuamos. UNIVA TV. UNIVA TV. Regresamos. UNIVA TV. UNIVA TV. La fantasía en el niño constituye una parte esencial de su personalidad. Depende de ella de tal forma que es a través de esa referencia que el niño se vincula al mundo, a la realidad y a las cosas cotidianas. Le damos la bienvenida a una invitada al programa que está con usted. Observe. Bueno, pues bienvenida, gracias por estar aquí también. Gracias. Y para empezar yo le preguntaría, dice aquí, ¿a qué edad podemos contarle cuentos a los niños? Desde los primeros años de vida, yo diría incluso desde los meses, estamos transmitiendo información al bebé, incluso en el vientre de la madre le platica, le va enviando información. Desde los primeros momentos de vida se pueden comenzar a contar cuentos. De hecho, contamos cuentos, los hacemos partícipe del cuento a los niños
mi princesa, mi reina. Cuando el niño va creciendo y le hablamos de un rey, de una reina, va formando el concepto de lo que es. Entonces, desde cualquier edad se puede. Desde cualquier edad. Ahora, cualquier cuento. Cualquier cuento. Mientras envíe la información que realmente nosotros queremos enviar, cualquiera. De hecho, estamos enviando información continuamente. Si nosotros revisamos el cuento de Pinocho, ¿cuál es la información que queremos transmitir al niño? Que el cuento tiene una consecuencia. Si nosotros revisamos los papeles, la Cenicienta era una chica hacendosa, una chica que obedecía. Vamos mandando la información, valores, aprendizaje. Estamos educando por medio del cuento. Y si recordamos que el niño en sus primeros años de vida utiliza demasiado la fantasía, hay una mezcla entre fantasía y realidad que él no alcanza a discriminar. Posteriormente, ya en sus procesos cognitivos, conforme van avanzando, hace esta discriminación. Pero en sus primeros años de vida hay una fantasía mezclada con la realidad. Y habrá, Raimundo, que toda persona puede contar cuentos, ¿cualquiera puede contar cuentos? Bueno, yo creo que la realidad nos dice que sí, nada más hay que ver qué tipo de cuentos. Sí, ¿verdad? Porque es desde los políticos. Por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, habría que distinguir de manera muy clara de qué cuentos estamos hablando. Sí. Yo creo que es algo que es muy característico del ser humano. Lo que decía en su momento la maestra Claudia es totalmente cierto. Todos finalmente, de una u otra forma, contamos cuentos de estos, de los que estamos hablando ahora. Sí. Porque constantemente estamos enviando información, interpretamos la realidad de una forma y luego esa transmisión de nuestra interpretación puede llegar a convertirse en un cuento. Lo importante aquí es que estamos hablando de un cuento que tiene un sentido concreto, que tiene una intención concreta, y en ese sentido probablemente no cualquiera pueda hacerlo. Yo hablaría de manera muy particular en el caso, por ejemplo, de los papás, que tienen un sentido muy concreto educativo con los cuentos, de los maestros, que buscan la generación de un aprendizaje, de los psicoterapeutas, como ya se ha mencionado, como el caso de Bucay, que en donde el cuento tiene como una búsqueda muy concreta del desarrollo de la persona. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy podés contar conmigo sin condiciones. ¿Desde qué edad se pueden contar cuentos? Pero ahora también le pregunto, ¿hasta qué edad? Porque habrá quien diga, bueno, pues yo ya tengo, los niños ahorita pues ya dicen, ya tengo 12 años, o sea, no me vengas a contar un cuento, ¿no? Yo considero que si sabemos adaptar precisamente el cuento, el mezclar la fantasía, no necesariamente tenemos que utilizar las mismas figuras o los mismos personajes. Quizá para el niño de 11, 12 años el contarle de la princesa y el príncipe le sea ya un poquito aburrido. Podemos utilizar otro tipo de personajes sin necesidad de hacerlo tan dulce o tan meloso que pudiera ser para el niño de alguna forma ya rechazado. A cualquier edad, si revisamos en psicoterapia, utilizamos el cuento, a cualquier edad podemos hacer uso de él. Aquí sería la intención quizá lo que podría variar. En los primeros años de vida el cuento es útil y lo pueden utilizar los padres para enviar mensajes que quizá al niño de una forma consciente pudieran ser agresivos o rechazados. Por decir, yo les diría, en un control de esfínteres, en una enuresis nocturna,
podemos el hacerse ayudar pipí, pues, en hacerse en la noche. pipí. El niño tiene angustia. Si la mamá le está diciendo, no te vayas a hacer en la noche, le va a generar angustia que posiblemente esto desencadene en que el niño se orine. Si nosotros empezamos a un niño a platicarle de una persona que cruzó un pasaje oscuro y llevaba un cántaro y se le derramaba el agua, le estamos entonces enviando que hay la posibilidad de que se derrame el agua, pero le damos el mensaje de que esta persona buscó los recursos para poder caminar por un lugar más iluminado o hacer un cambio en su camino y que no se derramara el agua. Le estamos enviando también la información de que es posible, sin decirle, tú puedes, si te tienes que levantar en la noche, al baño. Por medio del cuento enviamos información a su inconsciente que incluso el niño no le genera ansiedad y no lo va a recordar. Eso es lo más común, no va a recordar que le enviamos la información, pero su inconsciente lo está recibiendo y está entonces recibiendo la posibilidad de poder realizar una acción. Oye, Raimundo, ¿y cuentos de miedo, cuentos de qué? Porque luego también habrá quien diga, pues déjame contarte este cuento de brujas, hijito, y al no dormir, ¿no? O bueno, sí se vale, sí se vale. Claro, si el objetivo es que el niño no duerma, claro que lo puede hacer. Sí. No, mira, yo creo que algo que podemos recuperar acá, Agustín, son los cuentos modernos. Sí. Los cuentos modernos están en el cine y están en la radio. Es decir, las canciones y las películas son cuentos, de cualquier forma. Lo que venimos de alguna manera comentando los cuatro es que depende mucho de la intención, es decir, hacia dónde quieres dirigir el cuento. Y ya se comentaba también hace un momento, el maestro Sergio decía que hay cuentos que pueden provocar, en lugar de un proceso de desarrollo, detenerlo, ¿no? Pero lo que es cierto es que el cuento siempre va a tener, si lo utilizas adecuadamente, un sentir. Yo no estoy de acuerdo en los cuentos de miedo, no en el sentido que lo planteábamos, que La Llorona o que estas leyendas de nuestro país, sino más bien aquellos cuentos en los que tratas de inculcarle miedo al niño por si hace algo que para ti como papá o maestro es malo, y no se lo aclaras. Porque igual que en un momento determinado vas a provocar una serie de conductas como consecuencia de la identificación con algún personaje del cuento, conductas positivas, también podrás producir las que son negativas. Y entonces generarle miedo al niño en relación a aquellas cosas que para papá, mamá o el maestro son negativas, pero que probablemente para el niño no lo sean. Por ejemplo, la oscuridad. Claro. La oscuridad no puede ser ni buena ni mala para el niño, sino en función de la construcción que va haciendo de la interpretación de su contexto. Si para papá o mamá es malo que el niño esté en una situación de oscuridad, seguramente le tendrán permanentemente la luz prendida. Y siempre va a haber mensajes que el papá o mamá están mandando que sin darse cuenta hacen que el niño le vaya teniendo miedo a la oscuridad. No sería raro pensar que entonces, cuando se utilizan este tipo de estrategias, más que promover el desarrollo del niño, van a promover algo que es triste. Pero tampoco en el otro extremo, que también ya lo comentaba la maestra Claudia, que siempre le estés contando el cuento de la Cenicienta, porque cuando llegan a la adolescencia te van a pedir la segunda parte, en donde la Cenicienta a lo mejor tiene más kilos, ya tuvo muchos hijos, se peleó con el príncipe, y esa parte, ¿cómo se la cuentas? Mejor que la viva, ¿no? Y mejor que la conozcan en el congreso que van a tener. Ya nos acabó el tiempo, Raimundo, gracias por estar aquí, maestro Sergio. Gracias por estar aquí, gracias también por estar aquí. Y gracias a usted por estar con nosotros aquí en Univa TV. Lo esperamos la próxima semana con otro tema de interés para su familia. Hasta luego. Universidad del Valle de Atemajac presentó Univa TV. Centro de Producción Audiovisual Univa. Univa TV. Univa, Universidad Católica.